viendo ahora. Hoy día comenzamos con definición y fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. La siguiente clase será diagnóstico y tratamiento, pasar a hipertensión arterial, hipertensión secundaria, preeclampsia y eclampsia, ¿no? Entonces, solo faltan 1, 2, 3 clases y hay que estar programando la primera parcial. Entonces hay que ver, ya que estén conversando. Karen, por favor, fíjate con los otros grupos o con los delegados de los otros grupos para que ya estemos quedando la fecha exacta. Doctor, estamos sí. Aquí, 10, 17, el 24 estamos dando el examen, el 27, dime. El grupo B está teniendo problemas porque dice que el doctor Molina quiere dejar de enseñar, porque creo que no le están cumpliendo las horas o algo así, me comentó la delegada. Y no han hecho hasta ahora clases de cardio. El doctor Molina me llamó hace una semana, porque él pensaba que eran 20 horas y cómo va a ser 19 horas. Pero eso yo ya conversé con él y me dijo que iba a firmar. Y hablé también con la doctora Cristabel, informándole eso, ¿no? Entonces ya tiene conocimiento. Bueno, pues eso no podemos asumir, ya nosotros solo tenemos este grupo. Definitivamente van a tener que, en alguna forma, arreglar ellos. Nosotros inicialmente sabíamos que íbamos a estar a cargo de la teoría del grupo A y B y la doctora Mendívil del grupo C y D, pero si han hecho los cambios en la escuela será por algo mejor, entonces ellos van a tener que solucionarlo, ¿no? Nosotros vamos a avanzar, pero por lo menos ya estamos quedando, estamos hoy, vamos a ver aquí, 10, que estamos atacando insuficiencia cardíaca, 17 también insuficiencia cardíaca, 24 hipertensión arterial, a más tardar el 1 de septiembre es el primera evaluación. Entonces ya vayan programando, yo voy a hablar, hoy día converso con la doctora Mendívil y pediré a los docentes que comiencen a entregar sus preguntas para hacer toda la evaluación. Va a ser una evaluación única para el 1 de septiembre. Entonces, que se ponga pilas tu delegada del grupo B para que insista a la escuela. Yo hablaré con el doctor Molina para que veamos en qué está avanzando, pero que te diga bien cuánto han avanzado. Ellos han debido avanzar ya la teoría 2, 3 semanas, ¿no? Sí, doctor, porque su delegada me dijo que no habían avanzado. Creo que hicieron una clase hoy día en la mañana, doctor. Ya, entonces hablaré con el doctor. Después están la bibliografía, pues ahí la bibliografía está todo lo que hemos dicho, el Harrison, el Fuster, esto es lo que ha aumentado un poco del Fuster, que es el Heart the Heart, es la 14 edición, que es edición Madrid, a ver si lo pueden ver. El Cecil, Goldman, Harrison, Fuster, el Branwell, tenemos las guías de las diferentes sociedades, ¿no? Y dentro de ellos podemos incrementar algo más. Y después la segunda unidad va a comenzar con lo que es endocarditis, fiebre reumática, valvulopatías, enfermedades del pericardio, cardiomiopatías, y después terminar con cardiopatía isquémica. Listo, hasta ahí no hay mayor duda. Entonces el 1 de octubre va a ser el examen hasta ahora. Estamos 17, 24 y el primero, ¿no? A más tardar, yo pienso que no creo que pase hasta el 8, pero podría ser. Ya, entonces, no habiendo más preguntas, vamos a hacer clases de insuficiencia cardíaca. Doctor, ¿me comparte el sílabus, por favor? Sí, ni bien termine, te lo mando. A ver, de una vez lo mandaré, espérame. Ya, doctor, gracias.
¿Tu correo cuál es? 0133 00 693h@wandina.edu.p. Karen Adriana. Sí, doctor. Ya le estoy enviando, espérame un ratito. Listo, ya está enviado. Ya, doctor, muchas gracias. Perfecto, entonces ya lo debes de tener ahí y ya lo revisas. 2021. Listo, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda de electrocardiografía? Algo que quieran, tal vez antes de que ella comience con la siguiente. Doctor, yo tengo una pregunta. Dinos. Bueno, en el caso de bloqueos de rama, ¿cómo es que hallo el eje? Ah, bien, bien. Entonces vamos a hacer un poquito de bloqueo de rama para mostrarles, ¿ya? Antes de que pasemos ya y ya no podamos ver. En realidad, cuando es bloqueo de rama derecha, como la última en despolarizarse es el eje derecho, entonces lo que vas a tener en cuenta es que se va a desviar el eje hacia la derecha, ¿no? Entonces ahí cuando es bloqueo de rama izquierda, como vas a tener QS, que es lo que vamos a ver ahora, voy a verificar esto. Vas a tener el eje generalmente hacia la izquierda, porque es el último vector en despolarizarse es del ventrículo izquierdo, ¿no? Se bloquea de la rama izquierda, primero se despolariza el ventrículo derecho y después ya se despolariza el ventrículo izquierdo y ahí es donde viene, ¿no? A ver, vamos a ver el electroquip. No sé si está. Cardiopatía isquémica, lo que es el electro en cardiopatía isquémica, lo vamos a tocar mejor en lo que es cuando hablemos de síndromes coronarios. Listo. Ya. Entonces ahí los bloqueos, existen dos tipos de bloqueo. Como ha preguntado vuestro compañero, en el sistema de conducción, el nodo sinusal llega al nodo auriculoventricular, el impulso, y de ahí se lleva el haz de His. El haz de His se divide en dos ramas. La derecha, que es más delgadita, más larga y prolongada,
y es la que más tiene tendencia a bloquearse, y la izquierda que tiene es más gruesa, es más corta, ¿no? Y que se divide en tres ramas, la antero-superior, la póstero-inferior y la medial. Entonces, esas tres subramas dan la rama izquierda. La rama izquierda es menos susceptible de bloquearse, se puede bloquear, en algunas personas podemos tener, pero la gran mayoría se bloquea la rama derecha. Puede ser por mal de altura, puede ser por comunicación interauricular, interventricular, por un EPOC, por alguna razón. ¿Por qué se bloquea más rápido? Porque es más delgada, es más larga, y en cualquier parte de su territorio es más superficial, podría bloquearse. Entonces, ¿qué quiere decir un bloqueo de rama derecha? Quiere decir que el impulso llega a las de His y el de la rama derecha está bloqueada. Entonces, despolariza primero el ventrículo izquierdo y luego, por continuidad, despolariza recién el ventrículo derecho. Entonces, va a ser una imagen que es esta que se ve principalmente en derivación V1. En derivación V1 va a ser un QRS ancho, y en forma de M, R, S profunda, R', ¿no? Y generalmente dura más de 3 cuadraditos, o sea, 120 milisegundos. Cuando tengan esto ustedes, se llama bloqueo completo de rama derecha. Una M en B1, B2, y en B5, B6 va a ser otra derivación. Entonces, en el bloqueo de rama derecha, esperen un rato, la doctora Cristabel me llama. No lo revisamos ayer. Está bien, pero mándamelo, está tranquilo. Lo único que ha cambiado es porque dicen que es de competencias. Ya no va a haber competencias, va a ser más esto. Lo demás está casi igual a lo que hemos hecho este año. Bien, Cris. Bien, ¿hay algún problema con usted, Molina? Ya. Ya, pero ¿cómo queda? ¿Va a estar? Porque ahora, esta mañana, eso es lo que quería decir, porque acabo de hablar con mi delegada, estoy ahorita en clases, y yo ya estoy programando el primer examen para el día 1 de octubre. Pero ya mi delegada me dice que el grupo B todavía solo ha hecho clase una vez y de teoría. Pues a mí me sorprendió porque después de que hablé contigo, con el doctor Molina, ya debería haber invitado sus clases. Lo llamaré y veré. Ahorita, como te digo, estoy en clases, terminando las clases, le doy una llamadita al doctor Molina. Ya pues, no sé, como veo como, no sé qué será de la doctora, ¿cómo se llama? Aileen, ¿cómo se llama, doctora? No me acuerdo. Es que estaba dictando el semestre pasado de Lorena. Ya. Hay una doctora, Marlin, Merlin, Magret creo que es.
No, cardióloga de Lorena. Margaret, sí. Lo que sí debes entender que en esta época de pandemia, por ejemplo, Montano lo que me dijo es bien claro, me dijo, doctor, yo estoy entrando varios días a área COVID. Entonces ahí lo que voy a hablar en la parte teórica estamos hablando y en la parte práctica, ¿no? La parte teórica creo que no iba a haber problemas y él adaptaba algunos horarios, pero en la parte práctica todos tenemos labor asistencial y entonces no hay forma de dictar pues 3 horas, ¿no? Por ejemplo, el doctor Montano supongo que tiene más problemas porque le está haciendo más área COVID. Pues para dictar la parte práctica seguramente va a cambiar. Uh -huh. Claro. Ya chicos, sí, realmente Karen no está, no sé qué problemas hay. Voy a hablar hoy día con el doctor Montano y lo del doctor Molina para ver si qué está pasando con el desarrollo de las clases. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, en las demás, como hay un bloqueo de rama derecha, entonces en ABR también va a haber alguna alteración, el QR se va a volver ancho. En uno va a aparecer una onda S, que no había, normalmente eran ondas R altas y no había onda S, pero al haber un vector resultante final que está yéndose a la derecha, que no es la sumatoria de los dos, entonces el vector resultante se va a ver como una onda S, ¿no? Que se aleja de la derivación 1 y que se acerca en la derivación a VR. Entonces, eso es la forma. Y en B1, B2, se va a ver como una M, como una RS y R' que les hemos estado mencionando, y el QRC ancho. Y en B5, B6, ese vector resultante va a aparecer como una onda S, que no debería haber. Entonces, cuando ustedes hablen de bloqueo de rama derecha, generalmente van a ver el QRC ancho, eso es lo primero. En B1, B2 una onda M, en B5, B6 una onda S y en A1 también una onda S. El eje generalmente se va un poco hacia la derecha, ¿no? El eje se va a ir hacia la derecha, porque el vector resultante sale hacia la derecha. La medición, pues, son ese ancho, más de 3 cuadraditos, o sea, 120 milisegundos. Y en B6 es la onda S. Pero así como hay un bloqueo de rama derecha, también puede haber un bloqueo de la conducción de la rama izquierda.
y la rama izquierda puede hacer un bloqueo completo de rama izquierda, igual que en la rama derecha también puede haber un bloqueo incompleto, en la cual son las mismas características, solo la duración del QRS va a ser entre 2 a 2,5 menos de 3 cuadraditos, o sea, menos de 120 milisegundos, va entre 100 a 110 milisegundos generalmente. Eso se llama bloqueo incompleto de la rama derecha. Y el bloqueo de rama izquierda existe variantes, el hemibloqueo anterior izquierdo cuando son sus ramas, el hemibloqueo posterior izquierdo y el bloqueo de toda la rama. Como es una rama inicial bien gruesa, corta, ¿no? Menos de 1 centímetro, pues generalmente esta rama es más difícil de bloquearse. Se bloquea ya en infartos, en zonas isquémicas, pero hay personas sanas. Yo he tenido paciente de 98 años que tenía bloqueo de rama izquierda y él ha muerto a los 103 años sin ninguna otra patología y no por un infarto, por una sepsis. Entonces, el bloqueo de rama izquierda. Y tengo pacientes la semana pasada en el seguro, un paciente que estaba jugando fútbol y se fracturó tuvo una fractura a nivel de tobillo y lo operaron y cuando se hicieron el electro para el riesgo quirúrgico tenía un bloqueo completo de rama izquierda. O sea, no necesariamente es patológico. Siempre hay que estar investigando por qué y hay que estar buscando otras causas. Entonces, el bloqueo de rama izquierda va a tener su bloqueo completo y hace una QRS también ancho, como en el otro lado, como en el anterior, pero hace con un complejo en B6 como una onda R sola y ancha, ¿no? Y en B1, B2 va a ser como una onda R pequeña, casi, algunas veces no hay la onda R chiquita y hay una QS de frente y ancho, ¿no? Más de 3 cuadraditos. Entonces, B1, B2 puede haber una onda R pequeña, una onda S profunda y el complejo QRS ancho. Y hay algunas variaciones en las que no hay onda R. Y en B5, B6, una onda R ancha, gruesa y media mellada, ¿no? Algunas veces se hace como una M también. El eje, generalmente en estos pacientes, el eje resultante es a la izquierda, ¿no? Y lo que van a ver en ABR es un complejo ancho. En todas las derivaciones van a haber complejos anchos. Y en AVR lo hacen como una onda QS. En B3 también una onda R que se aleja, una onda S que se aleja. Y en 2, en 3 y en 1, una onda mellada ancha R y en un ABL también, ¿no? Que son ondas R altas. Entonces el eje va generalmente hacia la izquierda. Si ustedes dirían el isobifásico aquí, sería ABF un poquito que se le acerca o se le aleja, pero generalmente el eje está entre menos 30 grados a más, pero a veces tú tienes un bloqueo de rama izquierda o signos de sobrecarga y el eje está en 0 grados en promedio. Básicamente es ese. El eje eléctrico debería irse más hacia la izquierda. El bloqueo de rama izquierda, para repasar, veo los complejos en todos los bloqueos de rama son anchos, más de 3 cuadraditos, 120 milisegundos. Y en B1, B2 hay una onda R', ¿no? Y en B5, B6 una onda R medio. Pero hay unas variaciones. El hemibloqueo anterior izquierdo el hemibloqueo posterior izquierdo, ¿no? Y en estas, generalmente la característica es que en el hemibloqueo anterior izquierdo se ve en derivación 2, 3 y AVF. Este es AVF, este es 3 y en derivación 2, R pequeña, S profunda. Y el complejo es angosto, QRS angosto. Entonces, en el hemibloqueo anterior izquierdo, el complejo QRS es angosto y la característica es que hay una onda R pequeña en derivación inferior, 2,3 ABF, y una onda S profunda. Mientras que en derivación 1 hay una onda Q pequeñita y en ABL también una onda Q. Lo que se puede evidenciar. En las demás no van a poder evidenciar. El eje eléctrico también se va hacia la izquierda. Se va hacia la izquierda. Y el hemibloqueo anterior izquierdo encontrarían eso, ¿no?
Derivación 2, 3 y ABF, onda R chiquita y S profunda. En derivación 1 y ABL, una onda Q pequeña, chiquita, que apenas inicia. Y en derivación B4, B5, B6, unas ondas S, ¿no? Las ondas S. Ese es el origen de un hemibloqueo anterior izquierdo. Y el hemibloqueo posterior izquierdo se puede parecer a esto, solo que cambia. Esta figura de RS en 2, 3 ABF se va a ir a 1 y ABL, y lo que encuentran en 1 ABL se va a ir a 2, 3 ABF. El B5, B4, B5, B6 va a quedar igual. Entonces vamos a ver, en el bloqueo posterior izquierdo hay una onda R pequeña, S profunda, en 1 y ABL. Hay una onda Q chiquita en 2, 3 ABF. Y el complejo QRS es delgado. Entonces, eso es. Hay algunas asociaciones entre bloqueos de rama derecha e izquierda. Sin embargo, eso podríamos encontrar incluso lo que se llama el bloqueo bifascicular, que hay que tener en cuenta. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Karen. No, doctor, creo que no. Había un compañero que quería mostrar su EKG en la anterior clase. No sé si lo tiene listo. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí. Voy a presentar mi pantalla, doctor, a ver. A ver. ¿Ve mi pantalla, doctor? Sí, sí, la vemos. Los Avengers. Ese es el EKG, doctor. Ya, normal, un EKG normal, y solo que tienes un poco el eje a la izquierda, pero no hay nada importante, ¿no? Si tú puedes ver en uno, hay una R chiquita y es un poco más grande, que el eje a la derecha, disculpa, que te está diciendo que el eje se va un poco a la derecha. Y si ves ese sería el isobifásico, ¿no? Estaría en 90 grados, y el eje estaría en 90 grados, y si lo alejas sería 105 grados. Todo lo demás está normal, y podría ser, a ver, ¿qué podrían ver ahí, chicos? El de mi bloqueo posterior izquierdo se parece a esto, ¿no? R, S, 1 ABL, 2, 3 ABF, que no se ve, y acá en B4, B5, B6 no hay la onda S, por eso es que no es semibloqueo. Es un eje en 105 grados, que es normal, y un electro totalmente normal, un punto J un poco más elevado. Daniel es un electro normal. Ya, doctor, o sea, yo le quise consultar, doctor, porque justo en la anterior clase hicimos de hipertrofia ventricular derecha y en la parte de acá de la hoja del EKG aparecía como diagnóstico hipertrofia ventricular derecha. Pero si tú ves, mira, la R es chiquita en B1, un poco más grande de lo normal, pero la S es más profunda. Y el eje, no hay signos de hipertrofia, no hay las T negativas,
en B1, B2, B3. No hay la onda S marcada en B5, B6 para hipertrofia del ventrículo derecho. Ya, doctor. Doctor, y una consulta más. Siempre se tiene que cumplir todos los criterios de hipertrofia ventricular derecha para poder diagnosticarlo, o solo algunos. No necesariamente, pero hay criterios que sí deben tener, ¿no? Como tú has visto, hay varios criterios para hallar tanto de bloqueo de hipertrofia ventricular izquierda como derecha, y por lo menos 2 o 3. Sin embargo, la unidad clínica es lo que manda. Yo tengo mis electrocardiógrafos, muchos de los análisis que realizan no son exactos. Muchas veces veo FA y ellos no lo ven, el electrocardiógrafo lo pone como otra cosa, o veo yo normal y el electro lo pone como un infarto de cara lateral, solo porque una derivación no se puso bien. Entonces, creo que quien interpreta el electrocardiograma es el médico y no es al revés, ¿no? No es el electrocardiógrafo que interpreta. Hay muchos errores en los electrocardiógrafos, por eso es que hay que tomar con pinzas sus diagnósticos. Ya, doctor. Doctor, no sé si podría abusar de su confianza, doctor. ¿Le puedo mostrar otro EKG también, por favor? Al final de la clase, por favor, si Ya, no, no doctor. vamos a estar viendo EKGs. Ya, doctor. Gracias. Ahora les voy a compartir la parte de insuficiencia cardíaca. Vamos a ver. Bueno, la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca es una normalidad congénita o adquirida, tanto en la función como en la anatomía del ventrículo, principalmente izquierdo, en la cual produce una serie de signos y síntomas y su diagnóstico es sindrómico. Por eso el diagnóstico es síndrome de insuficiencia cardíaca, es un conjunto de signos y síntomas que tienen una fisiopatología en común, todos tienen la fisiopatología en la cual hay una alteración en la falla de bomba del ventrículo izquierdo o en la relajación, con aumento de la presión de fin de diástole, pero que tienen una etiología variada o diferente. Hay pacientes con falla cardíaca de origen isquémico, los infartados, hay de origen hipertrófico, hay cardiopatía, insuficiencia cardíaca valvular, algunas valvulopatías, hay pacientes con signos y síntomas de un diagnóstico sindrómico de insuficiencia cardíaca por una cardiopatía congénita, por taquiarritmias y por algunas otras causas. Y esto nos va a llevar a un conjunto y a una cantidad de hospitalizaciones y una alteración, incrementando tanto la enfermedad del paciente como la mortandad o la defunción del paciente. Entonces, la morbimortalidad. Todo esto va a influir en la calidad de vida y en la pobre expectativa de vida del paciente. Todo habiendo una incapacidad de suplir tanto las necesidades metabólicas del organismo, ¿no?, llevándonos a una disfunción principalmente en la falla de bomba del ventrículo izquierdo, que no es lo único. También puede haber, y van a ver en las clasificaciones, una falla en la relajación. Dentro de la epidemiología diremos que es una patología de alta prevalencia. 20 millones de personas van a presentar en el mundo el diagnóstico de falla cardíaca, de los cuales 2% se produce en países desarrollados. Los pacientes con falla cardíaca van a necesitar un gran apoyo de parte de sus sistemas de salud. Se dice que produce grandes gastos en cuidado de la salud, especialmente en países desarrollados. La falla cardíaca aumenta con la edad. Se dice que hay una incidencia más o menos de 6 a 10%
de casos nuevos de falla cardíaca y más en mayores de 65 años. El 50% son en el sexo femenino. Y algo que es importante, alrededor de la mitad de los pacientes tienen una función sistólica del ventrículo izquierdo preservada. Eso quiere decir que la función sistólica está preservada y lo que puede alterarse es, lo que se altera es la función diastólica. En la definición de falla cardíaca vamos a encontrar que una de las clasificaciones habla según la función del ventrículo izquierdo y la clasifican en insuficiencia o falla cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿no?, en la cual la fracción de eyección es más del 50% según ecocardiografía. Hay otra que hablan de falla cardíaca con fracción de eyección en rango medio, ¿no?, en la cual la fracción de eyección está entre 40 a 49%, y la otra es fracción de eyección reducida, en la cual por ecocardiografía la contracción o la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está menos de 40%. Entonces, esta es una clasificación que hasta ahora está vigente. Sin embargo, hay muchas personas a nivel mundial que la critican y algunos dicen que no es tan importante ver en qué está, sino cómo llegó a este rango medio. La fracción de eyección reducida, no, bueno, todos concuerdan en esto. Algunos decían antes 35, menos de 35%, se ha quedado como un acuerdo internacional menos de 40%, y la fracción de eyección preservada más del 50%. Lo que no están de acuerdo es en esta, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección en rango medio. Y algunos dicen que lo más importante no es decir si está en rango medio o no, si tiene, digamos, 45% de fracción de eyección, sino decir cómo llegó aquí. Si fue una fracción de eyección reducida que después se recuperó, que tiene mejor pronóstico, o uno que era antes fracción de eyección preservada y que disminuyó y se volvió en rango medio, y que hay que buscar bien la causa, que podría ser una infiltrativa o alguna otra enfermedad. Entonces, en esta definición de la falla cardíaca, la fracción de eyección nos va a ayudar bastante. Nuevamente, si ecocardiográficamente la fracción de eyección es menos de 40%, se llama falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Si está en más de 50%, se llama falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y el borderline cuando va entre 41 o 49%, que ahora le llaman el rango medio. Y esta, pues, la que habría que ver, y la que mejoró, ¿no? La que está con fracción de eyección preservada, pero entre 40%, un poquito más. Entonces, si ustedes pueden discernir y ver esta clasificación, se refiere principalmente a la fracción de eyección sistólica del ventrículo izquierdo. Todos los estudios randomizados, todos trials randomizados, han mantenido enrolados a estos pacientes, y es en este grupo de pacientes donde se ha demostrado que la terapéutica que vamos a ver en la parte de terapia de falla cardíaca es la que funciona. Sin embargo, la función de la fracción, la disfunción o la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada se refiere principalmente a que hay una disfunción en la relajación del ventrículo izquierdo, o sea, hay una disfunción en la diástole. Muchos criterios diferentes han sido usados para definir esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y es un reto debido a que hay diferentes causas potenciales no cardíacas y hay síntomas sugestivos de falla cardíaca. Y en este grupo de pacientes, incluso hasta el último congreso de hace una semana de la Sociedad Europea de Cardiología, no ha habido avances importantes en el tratamiento.
la eficacia en el tratamiento no ha sido identificada. Entonces, utilizan muchos beta bloqueadores, utilizan IECAS, utilizan ARAS, ¿no? Y hasta ahora no se ha visto ningún beneficio. Algunos utilizaron últimamente, basados en esto, uno de ellos es el estudio Emperor, creo que es, que salió hace muy poco, en la cual se ha visto que la dapaglifosina y hay otros medicamentos, la empaglifosina, parece que no hay ninguna evidencia en estos pacientes de mejoría en pacientes con fracción de eyección preservada. Entonces, lo único que ahora el tratamiento va a ser corregir los factores de riesgo, como la hipertensión, la diabetes. Entonces, dentro de las causas que van a producir la disfunción de este ventrículo, va a producir alteraciones tanto en el funcionamiento como en su anatomía o en la estructura del ventrículo. Existen diferentes etiologías, como ya hemos hablado. Muchos hablan de la principal causa de la enfermedad coronaria, los infartos agudos de miocardio. Otros hablan de la hipertensión arterial y la diabetes. 20 a 30% de los casos son de origen desconocido y ahí podrían entrar las cardiomiopatías dilatadas. Otros son por causas, y ahí dentro de las cardiomiopatías dilatadas, en las cuales hay alteraciones genéticas del citoesqueleto, tanto en diferentes proteínas como la desmina, la miosina, la vinculina, la laminina. Otra de los orígenes podría ser una valvulopatía de origen reumático, ¿no? En la cual hay una estenosis mitral, una insuficiencia o estenosis aórtica, o una doble lesión, o en enfermedades mitroaórticas. La hipertensión arterial es una de las causas principales que lleva en nuestro medio al desarrollo de falla cardíaca. Primero producen una hipertrofia y después una dilatación y una falla de contracción del ventrículo izquierdo. Y algunas enfermedades como la enfermedad de Chagas, que es por el Trypanosoma cruzi, que es inyectado por la chirimacha, especialmente en la selva del Perú, en las zonas de Arequipa y más en Brasil, Argentina, donde existe la enfermedad de Chagas y hay una alta prevalencia, lo que lleva a una cardiopatía dilatada y después a un trasplante cardíaco. Y también la anemia como un factor agravante de estas fallas cardíacas. Y miren, si hacemos un cuadro, vamos a ver que la innumerable cantidad de etiologías para insuficiencia cardíaca se van a presentar. Con la fracción de eyección preservada está la enfermedad arterial coronaria, ¿no? Los pacientes que han tenido infarto agudo del miocardio o que tienen isquemia miocárdica con un corazón hibernado. Nos va a llevar a una disminución de la fracción de eyección. La sobrecarga de presión en forma crónica, como en el cuadro de la hipertensión arterial o la enfermedad valvular obstructiva, principalmente de la válvula aórtica, va a hacer que haya una sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo y después este ventrículo disfuncione, inicialmente se hipertrofie y después se dilate y pierda la función de contracción y disminuya. La sobrecarga de volumen también, especialmente cuando hay un incremento, especialmente en las enfermedades valvulares regurgitantes, como la insuficiencia aórtica severa, la insuficiencia mitral, ¿no? O el shunt, o la derivación intracardíaca de izquierda a derecha, como en la comunicación interventricular, ¿no? Puede llevarnos a una sobrecarga de volumen y a una dilatación del ventrículo izquierdo y después a una disminución de su contractibilidad y por consiguiente una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. La enfermedad pulmonar crónica como el cor pulmonar,
Los desórdenes pulmonares vasculares también nos van a llevar y están dentro de las etiologías de un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Las cardiomiopatías dilatadas de origen no isquémico, ¿no?
relacionadas a la malignidad, como infiltraciones y metástasis, o las no malignas, como la amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, glicógeno, depósitos de glicógeno, enfermedad de Fabry, ¿no? Las metabólicas por el daño hormonal, nutricional y las genéticas. Entonces, todas las que hemos mencionado en antes y que también están aquí, van a producir daño de bomba, ¿no? Y daño en la contractura del ventrículo izquierdo, principalmente. Hay varios tipos de clasificaciones, no solo en la etiología, sino también en la evolución, si es derecha, si es izquierda, si es de gasto alto, de gasto bajo, si es insuficiencia cardíaca sistólica, diastólica, si es contracción de eyección preservada o no. La etiología que acabamos de ver también hay otra forma. Sin embargo, la insuficiencia cardíaca que encuentra o que está con síntomas o la sintomática es de mal pronóstico. Se dice que casi el 30-40% de los pacientes que no reciben tratamiento mueren al año y el 60-70% a los 5 años de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y si están en grado 4, clase funcional 4, según el NIHA, que ustedes bien lo conocen, están en el 30-70% mueren al año y en clase 1 del 5 al 10%. Es importante clasificar y estadiar a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca para saber en qué estadio están, ¿no? Y en qué clase funcional están. Para eso existe una clasificación que ya ustedes bien la conocen desde semiología, la clasificación de severidad de síntomas y la actividad física de la New York Heart Association, la Asociación del Corazón de Nueva York, que hace muchos años, más de 30, dio esta clasificación y en la cual la menciona y se parece mucho a la clasificación de la canadiense, que también lo clasifica en 4 grados. La clase 1 dice que son pacientes con falla cardíaca en la que no hay limitación de la actividad física normal, realizan actividad física ordinaria normal, su actividad física habitual la desarrollan sin molestias. No, ¿y cuáles son las molestias? Dice la fatiga, la respiración entrecortada y las palpitaciones. Algunos podrían incrementar el dolor torácico. Entonces, esos pacientes que no tienen limitación de su actividad física normal, pero sí desarrollan fatiga, dificultad al respirar y palpitaciones con actividades mayores a los habituales, se llaman pacientes en clase funcional 1. Los pacientes en clase funcional 2 son los que tienen ligera limitación de la actividad física, están muy bien en reposo, pero las actividades físicas habituales, como es ir al trabajo, subir gradas, van a producirle dificultad al respirar o respiración entrecortada, fatiga, palpitaciones. Los pacientes con clase 3 New York o NIHA 3 son los que tienen marcada limitación de la actividad física. Están muy confortables en el reposo, no están asintomáticos, pero actividades menores a los habituales, como, van a producir respiración entrecortada, fatiga, palpitaciones, ¿viste? Entonces, estos pacientes son aquellos pacientes que las tienen marcada limitación de su actividad, incluso caminar dentro de la casa, tratar de barrer, ya les está produciendo disney. Y los pacientes clase 4 son aquellos que son incapaces de hacer cualquier actividad física y la sintomatología, que es respiración entrecortada, fatiga y palpitaciones, se presenta en el reposo. Entonces, estos pacientes son de peor pronóstico. Entonces, los de mejor pronóstico son clase 1 y los de peor pronóstico son los de clase 4. Entonces, muchos comparan a la insuficiencia cardíaca con un paciente que dice, no, yo me siento bien, estoy tranquilo, pero por dentro está el peligro y en cualquier momento se descompensa. Generalmente muchos de estos pacientes con insuficiencia cardíaca están poco sintomáticos o ellos no le dan importancia a los síntomas. Entonces es importante ver la causa y la fisiopatología en esto. ¿Cuál es el evento que causó la falla cardíaca, el evento inicial?
Si es una isquemia, una necrosis, hay que tratar de revascularizar a otras arterias, porque si no, esta necrosis nos va a llevar a disfunción de la función de bomba, una alteración de la función de bomba. Muchos pacientes se encuentran poco sintomáticos o dicen que no tienen síntomas asintomáticos, pero los síntomas aparecen luego de un tiempo y hay una progresión que se llama el continuum cardiovascular, en la que los pacientes con insuficiencia cardíaca comienzan pocos síntomas y cada vez que se descompensan ya no vuelven a lo normal y van avanzando y progresando. La disfunción del ventrículo izquierdo es necesaria para el diagnóstico, pero no es la única y no es lo suficiente. Y ahí vemos como un paciente con un buen ventrículo que se contraía bien, con un buen grosor, después progresivamente, por un daño, ya sea hipertensión, isquemia, cualquier evento tóxico, metabólico, infiltrativo, va a producir que la fracción disminuya, el corazón comience a dilatarse, va a haber mecanismos compensatorios que van a tratar de llevar a mejorar al fenómeno de bomba, pero también van a haber mecanismos de daño secundario que van a llevar a una falla total, y esto en el transcurso de los años. Sin embargo, cuando regresan, no regresan de la misma forma y los pacientes van a disminuir en la contractibilidad y la fracción de eyección. En la fisiopatología lo que va a haber es una activación. Al haber una falla de la bomba y al haber una falla en la contractibilidad del ventrículo izquierdo, va a haber una activación de mecanismos compensatorios que van a tratar de sostener y modular la función del ventrículo izquierdo, y esto se va a producir en el tiempo, en varios meses y varios años. Para eso va a activar varios sistemas, y uno de los sistemas principales que ustedes lo conocen es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema neuroadrenérgico. Entonces, al activarse este sistema, lo que va a hacer es, va a haber vasoconstricción al inicio, va a tratar de mejorar, van a ser mecanismos iniciales de autorregulación, ¿no? El sistema nervioso autónomo aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta las resistencias finales, y esto va a tratar de compensar. Pero esto con el tiempo, si se mantiene, van a ser fenómenos también deleterios. Va a activar el sistema del ProBNP, del BNP, de las prostaglandinas, del óxido nítrico, todo influenciado desde el punto de vista genético. Del género es diferente en la mujer que en el varón, ya por la edad, por los estrógenos principalmente, protectores iniciales de la mujer que tiene. Va a ser influenciado este sistema de fisiopatológico por la edad y por fenómenos medioambientales. Entonces van a haber fenómenos autorreguladores, ¿no? Con los varoreceptores y quimioreceptores a nivel aórtico y del callado aórtico y de las yugulares, van a haber, van a estimular los nerviosos aferentes vagales del glosofaringio, ¿no? Y van a liberar bastante al sistema simpático, lo que va a haber una liberación a nivel suprarrenal y renal de la angiotensina 2, de la aldosterona, ¿no? El sistema adrenérgico, y esto va a tratar de llevar a una vasoconstricción y una disminución de la excreción de solutos, ¿no? Y una vasoconstricción y una retención de hídrica, hidrosalina, y que con el tiempo esto va a ser deleterio para el mismo corazón. Varios estudios, hace muchos años, en el año 93, el estudio Balget, es un estudio en Francia, se vio que había una relación entre la norepinefrina plasmática y la mortalidad. Cuanto mayor sean los valores de norepinefrina plasmática, mayor va a ser la mortalidad en porcentaje.
mientras que entre 600 a 900 picogramos por mililitro, la mortalidad va a ser en un 50%, y los pacientes que tienen menos de 600 picogramos por mililitro, su mortalidad va a ser alrededor de 40%, ¿no? En un seguimiento a los 2 años y con una P altamente significativa. Entonces, también la medición de norepinefrina, ¿no?, que vamos a encontrar, nos podría decir el pronóstico de nuestros pacientes. Si hay un aumento de la secreción y la concentración de catecolaminas, esto nos va a llevar a una vasoconstricción periférica, por lo cual aumenta la poscarga. Y si tienes un ventrículo que no está contrayendo bien y le aumentas la poscarga, va a producir más falla de bomba y más disfunción del ventrículo. El aumento de concentración de catecolaminas hace que haya taquicardia, por consiguiente aumento del consumo de oxígeno, disminuye la contractibilidad y disminuye la función ventricular. Las catecolaminas de por sí también tienen un efecto cardiotóxico directo, con disminución de la contractibilidad y disminución de la función ventricular. Y también el aumento de la concentración de catecolaminas o de la estimulación del sistema neuroenérgico va a producir una regulación a la baja de los receptores beta 1. Por consiguiente, va a haber una disminución de respuesta al efecto inotrópico y disminuye por consiguiente la función ventricular. Y esta baja de regulación es la que vamos a evidenciar en estos pacientes con falla cardíaca, en las cuales hay una progresión de la falla y una muerte. Si se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, este nos va a llevar a un efecto de vasoconstricción. Recuerden que la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, así igual que la aldosterona, y va a llevar a un aumento igual de la poscarga y en forma muy similar a la activación adrenérgica vista en el slide anterior. Esto nos va a llevar a un mayor trabajo del músculo cardíaco, por consiguiente una disfunción de la bomba, disminuye el gasto cardíaco y eso nos va a llevar a una progresión de la enfermedad y después a la muerte. La misma activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona ejerce un efecto apoptósico en los miocitos, por consiguiente va a disminuir el gasto cardíaco y nos va a llevar a una progresión de la enfermedad. Al retener el sistema renina, al activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a haber retención de sodio y agua, como hemos mencionado hace unos 2 o 3 slides. Por consiguiente, va a aumentar la precarga. Y si ya tienes un corazón dañado y le das más volumen para que trabaje, esto va a dilatar al ventrículo y eso va a producir una cardiomegalia y una progresión de la enfermedad. Si hay retención de agua y sodio y no va a saber manejar bien el ventrículo, va a aumentar la presión de fin de diástole, aumenta la presión en las aurículas, en las venas pulmonares, y esto va a llevar a congestión pulmonar, lo cual nos va a llevar a disnea. Si falla y se va a producir esta congestión, también va a aumentar la congestión en el ventrículo derecho, aumento de la presión de fin de diástole en el ventrículo derecho y va a presentar edemas, lo cual se va a manifestar como una progresión de la enfermedad. Al haber la activación del eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se va a producir una secreción incrementada de la hormona antidiurética, retención de agua, por lo cual hay una hiponatremia dilucional y progresión de la enfermedad. Un momentito, por favor, chicos. Señor Rubén, dígame. Dígame, señor Rubén. Solo los lunes, miércoles y viernes. Yo ya le puedo dar una cita para el próximo martes. No, imposible, hoy día no voy a ir. Pero sí, a ver, yo voy a tratar de a las 4 de la tarde, voy a llamar a mis otros pacientes. Y si no vienen mañana, le puedo dar una cita. Llámeme a las 4:20. Hoy día llámeme a las 4:20 para tratar de darle una cita para mañana.
Disculpen, chicos. Así como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya hemos hablado de la aldosterona. La aldosterona tiene un potente efecto de vasoconstrictor y también retiene agua y sodio. Por consiguiente, aumenta la precarga. Esto va a producir en un corazón insuficiente una congestión venosa. Va a producir también una hipertrofia patológica, lo cual va a disminuir la función del ventrículo y va a estimular la producción y depósito del colágeno intersticial. Por consiguiente, fibrosis miocárdica, remodelado ventricular, hipertrofia patológica y se va a producir un corazón que, si bien es cierto, es hipertrófico, pero no va a tener la contractibilidad adecuada y la funcionabilidad adecuada de bomba. Por consiguiente, va a disminuir la función ventricular. Esta es una curva de Starling normal y una curva de insuficiencia cardíaca. El eje de las abscisas y las ordenadas, vamos a ver que hay el índice cardíaco, que vendría a ser el gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie al minuto. En ejercicio máximo debería incrementarse y la presión diastólica en milímetros de mercurio. En un paciente normal, con el ejercicio físico, el gasto cardíaco y el índice cardíaco va a incrementar progresivamente y poco a poco va a disminuir, aumentando ligeramente la presión diastólica de fin de diástole. Sin embargo, en un paciente con insuficiencia cardíaca, el aumento de actividad física va a tratar de aumentar el gasto cardíaco, pero como tiene falla de bomba, no va a aumentar el gasto cardíaco. Generalmente estos pacientes están con 2 o 4 litros por metro cuadrado por minuto de gasto cardíaco, mientras que en una actividad física normal pues puede llegar hasta 10 litros por minuto por metro cuadrado. Y los pacientes que ya están en shock cardiogénico, los que ya no, hay una caída de la presión y están en shock, generalmente la presión se eleva en diástole, pero el gasto cardíaco no se modifica, se eleva muy ligeramente y va a llevarnos a una descompensación del paciente. Por consiguiente, existen muchos mecanismos básicos, dentro de ellos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso autónomo, ¿no? Ahí vemos la aldosterona y todo lo que hemos hablado. Va a haber un evento de remodelación, consecuencia de esta hipertrofia miocítica, del depósito de colágeno y que hemos visto en esta, ¿no? Con fibrosis miocárdica, remodelado ventricular. Y esto nos va a llevar a alteraciones en las propiedades contráctiles del miocito, pérdida progresiva de los miocitos por esta necrosis y esta apoptosis, o muerte celular autofágica programada, y por consiguiente mayor disfunción del ventrículo izquierdo y mayor sintomatología de falla de bomba. Hemos hablado ya de la desensibilización adrenérgica que existe en los receptores beta 1 del miocardio, en la cual, si bien es cierto, hay una liberación más de adrenalina, pero no hay estos receptores, por consiguiente disminuye la propiedad contráctil del corazón. Hay un metabolismo miocárdico anormal, hay una reorganización de la matriz extracelular, por consiguiente va a haber un fenómeno de remodelado ventricular, el miocito va a comenzar a distenderse, las neurohormonas circulantes van a estar alteradas, va a aumentar el nivel de citoquinas proinflamatorias, factores de crecimiento y especies de oxígeno reactivas, y esto va a llevar a una disfunción de bomba del ventrículo izquierdo. Entonces, dentro de la fisiopatología existen todos estos cambios metabólicos, hormonales, ¿no? Y de células inflamatorias y de los mecanismos básicos que nos van a llevar a una falla de bomba. Va a haber un cambio de proteínas contráctiles, va a haber una
alteración en la disfunción en la relajación por un déficit de ATP, mayor rigidez ventricular, lleva a la taquicardia, aumento de la presión de llenado, aumento de presión en capilares pulmonares, ¿no? Y la disnea. Entonces, nuevamente, hay una disfunción tanto en la contractibilidad, una disfunción en la relajación, va a acompañarse de déficit de energía, va a acompañarse de rigidez ventricular, y si hay taquicardia, esto va a llevar a aumento de la presión de fin de diástole, aumento de presión de llenado, y como no hay y no va hacia adelante, aumenta la presión en forma retrógrada en las aurículas, aumenta las pulmonares, aumenta la presión en los capilares pulmonares, y esto nos va a llevar a una alteración en la oxigenación y se va a manifestar como la disnea, congestión pulmonar, y puede llegar al edema agudo del pulmón. Entonces va a haber muchos cambios, ¿no? Un remodelamiento ventricular, miren, un ventrículo que se va a volver, normalmente no es, pero este se vuelve un ventrículo esférico, ¿no? Puede haber alteración en el engrosamiento y en el grosor de las paredes del ventrículo. Va a haber una alteración y una muerte programada llamada apoptosis de los miocitos, con una alteración de la expresión genética, de la energía y del estrés oxidativo, y esto nos va a llevar a un remodelamiento y una alteración eléctrica, ventilatoria, vascular, muscular, y también a nivel hematológico renal y otros efectos. Entonces, la injuria de los miocitos y de la matriz extracelular, más remodelamiento, más apoptosis, nos va a llevar al remodelamiento, activación del sistema neurohumoral, ¿no? Con incremento de la expresión de las citoquinas, de los cambios inflamatorios y la fibrinolisis alterada, y esto a injuria de los miocitos, y esto a mayor remodelado ventricular. Todo esto, cambios eléctricos, ventilatorios, vasculares, musculares, renales, hematológicos y otros efectos, por consiguiente a un síndrome que se llama síndrome de insuficiencia cardíaca. Las catecolaminas también, al estar incrementadas, van a producir mayor actividad a nivel de la angiotensina 2 y al revés, la angiotensina 2, mayor actividad de las catecolaminas. Las catecolaminas tienen un efecto cardiotóxico directo y van a producir mayor necrosis, con mayor disminución del gasto cardíaco, disminución de la capacidad física, de la cardiomegalia, el edema y la disnea. Y esto progresa hasta la muerte. Mientras que las catecolaminas, al aumentar la postcarga, también va a producir un daño mayor en el corazón, con disminución del gasto cardíaco, disminución de su capacidad física, mayor cardiomegalia, edema y disnea. La angiotensina 2, por otra parte, el sistema angiotensina-aldosterona, va a producir fibrosis endomiocárdica intersticial, mayor apoptosis y disminución de la capacidad física, cardiomegalia y muerte. La angiotensina 2 se va a volver en aldosterona, retiene agua y sodio y va a aumentar la precarga. También va a disminuir el gasto cardíaco, capacidad física y cardiomegalia. La angiotensina 2 produce también apoptosis directa y disfunción mayor del ventrículo izquierdo, por consiguiente mayor progresión de la sintomatología y muerte. Y también la angiotensina 2 va a producir mayor producción de hormona antidiurética, y esto va a producir mayor retención de agua. Va a haber una hiponatremia dilucional, y esto también va a producir disminución del gasto cardíaco, de la capacidad física contráctil. Va a producir mayor cardiomegalia, mayor edema, mayor disnea, progresión de la enfermedad y muerte. Entonces, lo importante es conocer bien la etiología, que ya la hemos visto, la fisiopatología, que acabamos de verlo, y la clasificación que hay en estos pacientes. Y dentro de eso vamos a ver el cuadro clínico, la sintomatología, los aspectos generales de estos pacientes.
Al haber una falla de bomba, una falla contráctil del ventrículo izquierdo, por consiguiente, va a ser incapaz de suplir todos los metabolitos que necesita una persona para hacer sus actividades físicas habituales. Si no va a bombear bien sangre hacia el cerebro, va a producir alteraciones mentales. El paciente va a estar obnubilado, somnoliento. Si no llega sangre a nivel distal, no va a haber adecuado llenado capilar. Si no llega sangre a los músculos, va a haber fatiga muscular. Si no llega sangre a los pulmones, va a haber mayor disnea. Si no llega sangre a los riñones, oliguanuria. Si no llega sangre a nivel muscular y a nivel de piel, la piel se va a tornar fría, algunas veces cianótica. Pues todas estas manifestaciones se van a dar desde el aspecto general. Ya hemos dicho que los cuadros comienzan desde la irrigación, y si no hay irrigación al sistema neurológico, los síntomas neurológicos son somnolencia, paciente desatento, obnubilado, ¿no? Paciente que no va a retener algunos pensamientos, recuerdos, algunas ideas. Va a haber disnea, y especialmente disnea en la actividad física. Y pues ahí entra la clasificación NIJA que hemos relacionado. Entonces muchos pacientes van a tener un NIJA 1 y otros pacientes un NIJA 4. Este paciente que tiene disnea al subir escaleras, pues estará en un NIJA 2 o 3, ¿no? 2 generalmente. Va a haber alteraciones en el llenado capilar. El llenado capilar va a estar disminuido. La piel se va a tornar fría y elástica. Y si está en shock, va a ser pegajosa y sudorosa. A nivel cardiovascular, además de tener disconfort torácico el paciente y disnea, va a tener palpitaciones. Entonces, la actividad cardíaca, por más mínima que sea, va a producir aumento de la frecuencia cardíaca. Y esto nos va a llevar a síntomas como las palpitaciones, mareos, disnea y demás. Por ejemplo, aquí tenemos un electrocardiograma con una taquicardia sinusal, ¿no? Hay una onda P, pero la frecuencia cardíaca está yendo más o menos a unos 180 latidos por minuto o 200. Sin embargo, si aquí vemos en estos pacientes, los pacientes pueden entrar en flúter ventricular con una alteración de la contractibilidad a nivel de las aurículas y va a encontrar unas ondas F de flúter. Que nos puede llevar después a la fibrilación. Y si ven en este electro, hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? O una taquicardia paroxística supraventricular, y algunos que pueden confundir con una taquicardia ventricular. Entonces, muchas de las manifestaciones, además de las alteraciones, pueden ser hipotensión, disminuye la presión arterial, disconfort torácico, palpitaciones. Si no hay irrigación adecuada de los riñones, oliguria o oliguanuria. Si no llega adecuadamente la sangre y dependiendo de la etiología puede haber cianosis, lo que puede ser manifestado como una cianosis central o una cianosis periférica. Y si es que esto se mantiene, pues podría dar algunos cambios distales de cianosis. Dentro de los signos y síntomas y dentro de los signos que podemos observar cardiovasculares, pues podemos encontrar la auscultación, tercer ruido, taquicardia generalmente, un tercer ruido, un ritmo de galope, y en algunas patologías valvulares, soplos, especialmente si son sistólicos, generalmente son de origen funcional o no, puede haber una valvulopatía y dar un soplo de estenosis aórtica. Recuerden que el soplo de estenosis aórtica grave o severa va a ser un soplo más telesistólico. En la cardiomiopatía hipertrófica es
y en la estenosis aórtica leve es mesosistólico y hace creciendo, decreciendo, o sea, ascendente, descendente, tipo romboidal. Las valvulopatías mitrales, como la insuficiencia mitral, van a dar un soplo pansistólico leve, el prolapso de válvula mitral más al final de la sístole, y la comunicación interventricular es un soplo que se irradia hacia región paraesternal derecha. Otro de los signos y síntomas son signos de falla del lado derecho. Como falla el lado izquierdo, la manifestación podría ser anterógrada y retrógrada. Como hemos dicho, anterógrada, la obnubilación, el llenado capilar lento, la disnea, ¿no? Puede haber cianosis, mientras que en forma retrógrada va a producir la disnea, principalmente el edema agudo del pulmón, y después hipertensión pulmonar y dilatación de las cavidades derechas. Por consiguiente, va a haber un aumento de una manifestación de falla cardíaca del lado derecho, que se manifiesta con ingurgitación yugular, aumenta la presión en hígado y en vaso, hepatoesplenomegalia, ascitis, miren, una gran ascitis, en la cual incluso el ombligo ya se sale, edemas en miembros inferiores. Entonces, signos y síntomas abdominales que se va a manifestar en la falla cardíaca. Como no va a llegar sangre al riñón, va a haber una oliguria o anuria o oligoanuria. Por consiguiente, el volumen expulsado va a ser disminuido con respecto al volumen que ingresa. Y esto va a llevar a aumento de la presión y aumento de los edemas y de la ascitis. Entonces, la fovea, no se olviden, y los edemas en los 4 grados que hemos visto en semiología, en la cual deja una fovea. Si la fovea es apenas visible, pues una fovea grado 1. Si es más evidente y demora más segundos en disminuir, será un grado 2. Y si se produce una fovea que dura más de 15 segundos en desaparecer, con casi 1 centímetro, menos de 1 centímetro, sería una fovea grado 3. Y si la fovea pues, es más de 1 centímetro de profundidad y demora más de 1 hasta 5 minutos o 4 minutos en desaparecer, sería una fovea grado 4. Entonces, la fovea o el signo de Godet es importante en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay signos y síntomas típicos de falla cardíaca. Dentro de los síntomas típicos de falla cardíaca está la respiración entrecortada, la ortopnia, la disnea paroxística nocturna que hemos hablado en el inicio del semestre, la intolerancia al ejercicio, la fatiga, el incremento del tiempo de recuperación después del ejercicio, ¿no? Estos pacientes deberían, dependiendo de la edad, reponerse mucho más en menor tiempo, dependiendo en cuánto tiempo se recuperen, podemos decir que está en un mayor grado de falla cardíaca. Y el edema en miembros inferiores. Sin embargo, también hay signos evidentes que son más específicos, como la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, a la auscultación, el tercer ruido o ritmo de galope, y impulso del ventricular izquierdo desplazado hacia la izquierda, que nos está hablando de una cardiomegalia, de un crecimiento ventricular izquierdo, soplos cardíacos. Los síntomas menos típicos, como la tos nocturna, los sibilantes nocturnos, la ganancia de peso más de 2 kilos por semana, la pérdida de peso, especialmente en falla cardíaca avanzada, ya terminal, la hiporexia o anorexia con pérdida de apetito, confusión especialmente en la gente mayor, y palpitaciones y síncope. Síncope hay que buscar en estadios finales y por qué ha sido. Los signos menos específicos son el edema periférico, sea a nivel de los tobillos, a nivel sacro, escrotal, los crépitos pulmonares,
es menos específico, pero es un síntoma, es un signo de falla cardíaca. La entrada reducida de aire, las taquicardias, el pulso irregular, la taquipnea con una frecuencia respiratoria mayor de 16 respiraciones por minuto, la hepatomegalia, la ascitis y la caquexia también son signos menos específicos. El diagnóstico entonces de una insuficiencia cardíaca es un diagnóstico más clínico. Y es fácil, ¿no? Generalmente se hace con una evaluación clínica. Para eso están los criterios de Framingham, que hemos visto en semiología y que también se ve aquí en la parte clínica. Entonces, lo que hay que clasificar es en qué estadio está el paciente, según los síntomas, determinar la etiología, por qué ha producido la falla cardíaca, la causa, entonces siempre, y cuáles son los factores de descompensación que tiene este paciente para desarrollar más falla cardíaca. Ya les he dicho que cuanto más se descompensa, más veces se descompensa, nunca va a volver a su parámetro normal. Cuando tengan un paciente ustedes con ya diagnóstico de insuficiencia cardíaca y si se descompensa, hay que buscar qué es los factores, cuáles son de estos factores que están produciendo la descompensación. Pueden ser causados por el paciente, como la falta de cumplimiento de su tratamiento, el exceso del consumo de sal, el abuso de alcohol, o del cigarro, o de medicamentos o tipo drogas. La presencia de estrés físico o emocional va a producir una descompensación de la falla cardíaca. Otra descompensación puede ser por episodios cardíacos agudos, como una arritmia cardíaca tipo fibrilación auricular u otro tipo de arritmias. O hipertensión no controlada. O que el paciente se haya reinfartado, un nuevo infarto. O una progresión de la enfermedad de fondo que tenía. Si tiene una estenosis aórtica mitral y si progresa, esto va a producir una descompensación de la falla cardíaca. O causas extracardíacas como enfermedades de la tiroides, la tiroiditis, la anemia descompensa, las infecciones. Cuando un paciente se descompense, piensa primero en unas infecciones, sea pulmonar, una neumonía, bronquitis, o renal, ¿no? Una infección urinaria. También hay que pensar en una tromboembolia pulmonar o el uso de medicamentos que retienen sal, como AINES, ¿no? Doctor, yo estaba bien, pero me he comenzado a doler la rodilla y un médico me ha dicho que comience a tomar ibuprofeno o diclofenaco y desde que he tomado esos medicamentos he comenzado a descompensarme y es un paciente que ya tiene una falla cardíaca, ¿no? Y se va a descompensar. O algunos otros, el uso de medicamentos cardiotóxicos como es la doxorubicina o la ciclofosfamida. Entonces, un paciente con alta sospecha de falla cardíaca, lo que hay que ver es la probabilidad que tiene, hacer una buena historia clínica y ver si tiene una enfermedad de las arterias coronarias, ¿no? Si ha tenido un infarto agudo de miocardio, si ha sido revascularizado o no, o si requiere revascularización. También hay que evaluar, ¿no? Desde el punto de vista de la hipertensión, las presiones altas no controladas van a producir una descompensación del cuadro clínico de estos pacientes. La exposición a sustancias o drogas cardiotóxicas o la radiación va a producir una alteración que hemos dicho de la falla cardíaca. El uso de diuréticos a veces disminuye la cantidad, aumenta la precarga y va a producir una descompensación. Entonces, básicamente los diuréticos más están indicados en cuadro de presentarse un edemas,
disnea paroxística nocturna u ortopnea. En el examen físico habría que auscultar, ¿no? Desde la fases y ver todo y ver la auscultación, si hay rales, crépitos. En el examen físico, entonces, no se olviden, aparte de los crépitos, los edemas bilaterales. El edema tiene que ser en miembros inferiores, ascendente, todo lo que hemos visto, las características de los edemas, ¿no? Deben ser bilaterales, ascendentes, fríos, dejan fovea, no son duros, que revierten con el reposo, ¿no? Que siguen la gravedad, o sea, más se presenta en las zonas de declive, que ceden durante las noches y empeoran durante el día, amanece sin edemas y progresivamente se incrementa. En el examen físico hay que ver si hay soplos cardíacos, ingurgitación yugular o desplazamiento o impulsos ventriculares. Tomar un electrocardiograma y realizar y ver si está normal o anormal, hay cardiomegalia, no hay crecimiento de las cavidades, está en ritmo sinusal. Y con todo ese electrocardiograma, examen físico, historia de la enfermedad, ¿no? Podemos solicitar algunos exámenes auxiliares como el péptido natriurético y una ecocardiografía posteriormente. Si estás menos de 2 meses o que si el paciente se presenta con uno de estos síntomas, pues hay que pedirle un péptido natriurético. Y si está en más, el ProBNP más de 125 o el BNP más de 35, bueno, hay que realizar una ecocardiografía para determinar cómo es la fracción de eyección de este paciente. Si no hay ninguno de estos síntomas, no hay clínica, no hay examen físico, el electrocardiograma no está normal, ¿no? Entonces lo más probable es que este paciente no tenga insuficiencia cardíaca y hay que considerar otro diagnóstico. Recuerden que pacientes con fibrosis pulmonar pueden tener patologías o sintomatología muy similar y uno puede pensar que es insuficiencia cardíaca. Al igual, si hay una ecocardiografía normal en estos pacientes, también hay que descartar que tenga insuficiencia cardíaca. Pero si la ecocardiografía es alterada, confirmamos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y esto nos va a ayudar a determinar la etiología, si es isquémica, si es valvular, ¿no? Para dar un tratamiento apropiado. Entonces, en la evaluación clínica inicial de un paciente con falla cardíaca, lo principal es una evaluación clínica, ¿no? Deben obtener una buena historia clínica, un buen examen físico, ver si si están presentando o desórdenes cardíacos o no cardíacos que empeoren la falla cardíaca. Si son pacientes idiopáticos con una cardiomiopatía dilatada, por ejemplo, hay que ver la historia familiar en el 3er grado. Ver cómo está el estado de volumen y los signos vitales, ¿no? En estos pacientes. Y ver el estado de volumen de vuestros pacientes, los signos vitales, para incluir una serie de evaluación tanto de monitoreo del peso o ver la ingurgitación yugular, ver el grado de edemas y la ortopnea que la presenta. Todos estos son con niveles de evidencia, del último B y los anteriores una recomendación de expertos. Entonces, si hacemos una revisión de las guías, tanto americanas como europeas, lo que dice que recomiendan por ejemplo, historia física, examen físico,
historia médica completa para hacer el diagnóstico, historia familiar, ver casos de muerte súbita cardíaca por cardiomiopatías, que eso es importante, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de bebidas estimulantes. Ver si hay hemocromatosis, sarcoidosis, amiloidosis, infección por VIH, feocromocitoma, desórdenes reumatológicos, tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones para ver el ritmo, la frecuencia cardíaca, la duración del QRS. Cuanto más ancho es el QRS, te estamos diciendo que no se contraen simultáneamente los ventrículos, y eso se llama disincronía. Ver la morfología y las etiologías ovales para detectar, medir el PBNP y el ProBNP, realizar una ecocardiografía que nos va a ayudar bastante. Y si en pacientes son coronarios, pues podríamos recomendar la angiografía coronaria. También recomendamos la medida de los síntomas y la actividad física como clasificaciones NIJA, ¿no? En qué capacidad funcional está. Porque estas recomendaciones nos van a dar un valor positivo o importante en la evaluación básica, ¿no? Y en algunos nos van a dirigir también a la realización de otros exámenes de evaluación cardiológica, como son la resonancia, ¿no? En algunos pacientes. Entonces, para terminar esta primera parte de falla cardíaca, si tienen ustedes un paciente con insuficiencia cardíaca sospechada, hacer una adecuada historia clínica, ver los signos, los síntomas, la limitación funcional, qué clase funcional está, si tiene enfermedades cardíacas previas, si tiene factores de riesgo cardiovascular, factores que exacerban la insuficiencia cardíaca, si tiene comorbilidades o medicamentos que podrían empeorar, una buena evaluación física, viendo los signos vitales, el peso, el estado de volumen, a nivel cardiovascular, los ruidos cardíacos, y si hay soplos o no, a nivel pulmonar, si hay crépitos, roncantes, y a nivel abdominal, si hay visceromegalia, a nivel vascular y en extremidades para ver si hay edemas. Si todo esto es positivo, o sea, si presentan todo esto, bueno, es una evaluación anormal, habrá que realizar una radiografía de tórax, un electrocardiograma, tomar el péptido natriurético, tomar un hemograma, un electrolitos, función renal, análisis de orina y glucosa en función tiroidea. Si el paciente está con alteraciones, pues hacer una ecocardiografía. Si el paciente no tiene signos y síntomas, bueno, se excluye el diagnóstico y ya no es necesario pedir ninguno de esos laboratorios porque van a salir normales. En la ecocardiografía vamos a ver cuánto está la fracción de eyección, si está disminuida, si está en rango medio o está preservada, cómo está la función diastólica, si hay dilatación de cavidades, cómo están las válvulas cardíacas, la contractibilidad del corazón, tanto global y regional, ¿no? Y podemos pedir algunos otros exámenes como la imagen por radionucleótidos o el cateterismo cardíaco, si es necesario, o el test de ejercicio cardiopulmonar, otras como la resonancia magnética, el CT scan o las biopsias endomiocárdicas, ¿no? Si todo sale normal, pues se descarta la falla cardíaca, y si algo sale alterado, bueno, diagnosticamos o hacemos el diagnóstico de insuficiencia o de falla cardíaca. Los biomarcadores son importantes en los pacientes que se presentan con disnea y llegan de emergencia o de evaluación. Bueno, hay que medir el péptido natriurético en aquellos pacientes que estamos sospechando de falla cardíaca, ¿no? Esto es una indicación 1, nivel de evidencia A, o sea, es una recomendación que sí se debe hacer, ¿no? Y otros exámenes complementarios, el hemograma completo,
glucosa, urea, creatinina, un perfil hepático para ver la función hepática. Bueno, ya saben que la citis y la hepatomegalia puede alterar la función hepática y muchos de estos medicamentos se van a metabolizar en el hígado. Un análisis de orina para ver si hay proteinuria, si hay infección, ver cómo está el colesterol, un perfil lipídico, los triglicéridos y ver también el dosaje de hormonas tiroideas. No se olviden de hacer un electrocardiograma porque pueden tener, como en este caso, una fibrilación auricular con signos de crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? Sobrecarga ventricular izquierda. La radiografía de tórax en la que hay que ver si hay cardiomegalia o no, si hay signos de congestión como aquí, o en edema de mariposas, en edema agudo de pulmón o en alas de mariposa. Y para ver la congestión y la función cardíaca con una ecocardiografía, ¿no? Es un ecocardiógrafo antiguo, pero que nos servía bastante. Los biomarcadores, no se olviden de pedir el ProBNP, el BNP, todo esto de acuerdo a la edad, a la función renal. Recuerden que pueden salir falsamente bajos en obesos. La galestina y otros dosajes, y algunos otros estudios como la prueba de esfuerzo para ver la capacidad funcional del paciente. Y si es que todavía no nos queda claro, podemos utilizar la medicina nuclear para ver la perfusión miocárdica, si hay obstrucción de las arterias coronarias, el cateterismo, o estudio hemodinámico y sin angiografía. Y si estamos pensando en problemas infiltrativos, la resonancia magnética nuclear. Creo que nos vamos a quedar hasta ahí. Si tienen alguna duda. ¿No hay preguntas? Karen. Creo que no, doctor. Creo que su exposición ha estado muy clara. Más bien su grupo de rotación se va a quedar con usted después de la clase. Ya, sí, los chicos que comienzan mañana el grupo 2 de rotación para hablar un rato. Se quedan, los demás muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Sí, doctor. Lo Muchas socializas gracias. en el sílabus. Sí, yo les compartí a los compañeros. Perfecto. Sí, doctor, sí. ¿Tiene alguna novedad del doctor del grupo B, por favor, me podría avisar? Ya apenas converse con los doctores, porque el grupo D también creo que está en el mismo problema. Sí, creo que sí, con el doctor Montano. Así acaba de decirme la doctora Cristabel, entonces conversaré con ellos y después ella conversará, pues, para ver. Ya, doctor, perfecto. Muchas gracias, doctor. Nos vemos, cuídense, se quedan por favor el grupo de rotación. De nada, chicos.